Versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. El tema de esta mañana, mis hermanos, es vivir como es digno del Evangelio. Vivir como es digno del Evangelio. Filipenses 1, 27. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Gloria a Dios. Oramos a nuestro Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, una vez más venimos delante de su presencia, ahora pidiendo que su Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, que su Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, bendito Dios, que nos hable por medio de su palabra, Señor, denos esa sabiduría que necesitamos, el entendimiento que necesitamos para poder comprender su palabra en esta mañana, Señor. Ayúdanos a poner atención, ayúdanos a atesorar este mensaje, Padre Santo, y que sobre todo nos ayude a hacer su voluntad, a ser obedientes a su palabra, Señor, y que todo lo que aprendamos aquí en este lugar, Señor, lo pongamos en práctica en nuestra vida. Bendito Dios, sea usted, bendito Dios, ayudándonos, Señor Jesús. Padre Santo, también pedimos por estas peticiones que mis hermanos han traído a este lugar, Señor. Dios Todopoderoso, yo le ruego, Señor, que sea usted dando respuesta a cada petición, Señor. Yo sé que para usted no hay nada imposible, Señor. Yo sé que usted tiene el poder suficiente para ayudarnos, bendito Dios. Por ello, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo le pido, Padre Santo, que sea usted, bendito Dios, dando respuesta a cada petición, bendito Dios, y obrando en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, pido, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Vivir como es digno del Evangelio, hermanos. Hoy en día, hermanos, como discípulos de Jesús, sabemos que vivimos en una sociedad, hermanos, que hay mucha maldad, hay muchas cosas en el mundo, y que usted y yo somos importantes en esta vida, hermanos. Porque, hermanos, quizás nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos, aún miembros de nuestra familia, hermanos, sabemos que muchos de ellos no son cristianos. Pero es ahí donde usted y yo, hermanos, debemos de cumplir nuestro papel como hijos de Dios, que debemos de hacer la diferencia. Por ello la palabra de Dios en esta mañana nos dice que vivamos conforme al Evangelio, ¿sí? Que vivamos como es digno del Evangelio, que vivamos según en lo que hemos creído, según lo que hemos aprendido aquí en la iglesia y según como la palabra de Dios nos enseña, que vivamos como es digno del Evangelio. Porque sabemos, hermanos, de que el comportamiento del mundo es diferente al nuestro. Nosotros que hemos creído en un Dios vivo, en Cristo Jesús, hermano, sabemos que cuando le recibimos a Él, Él nos ha transformado, nos ha cambiado nuestra manera de vivir. Por ello, usted y yo debemos de ser la diferencia en este mundo, ¿sí? Debemos de ser diferente al mundo. Por ello, hermano, es importante que usted y yo nos sometamos a la palabra de Dios, que hagamos la voluntad de Dios, que seamos obedientes a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque el mundo, hermanos, está perdido, el mundo vive en maldad y hay tanta maldad en el mundo que muchas veces, ahora aún estando en el Evangelio, nos puede arrastrar, ¿sí? Por ello es necesario también permanecer firmes, hermano. ¿Sí? Ese es el mensaje que hoy la palabra de Dios nos trae. Y nos decía, primeramente, hermanos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. La palabra de Dios nos dice algo muy importante, que el cristiano tiene una manera de vivir, el cristiano ahora tiene una manera de comportarse. La conducta del cristiano debe de ser diferente al mundo, ¿sí?
Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Usted y yo, hermanos, somos la diferencia ahora. Antes pertenecíamos al mundo, vivíamos como el mundo vivía, hacíamos lo que el mundo hacía. Pero una vez viniendo a Jesucristo, al Evangelio, hermanos, nuestra vida fue cambiada de una manera especial. Ahora usted y yo ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios. Aleluya. Él nos ha dado una vida nueva, por la cual usted y yo ahora debemos de vivir para Dios, Amén. para Jesús, Así es. en servicio, en obediencia, en rectitud, en firmeza. Sí, Señor. A eso nos está llamando ahora la palabra de Dios, que vivamos digno del Evangelio. En Efesios, en el capítulo 4, hermanos, versículo 1 y 2 nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí, hermanos, nos dice algo muy importante, que andemos como es digno la vocación según como fuimos llamados. Hermanos, todos hemos sido llamados a salvación, pero de que seamos llamados a salvación, hermano, no significa que solo recibamos a Cristo Jesús y digamos ya soy salvo, sino que, hermanos, debemos de comportarnos de esa forma como dice la palabra de Dios, con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Eso, hermanos, de que ahora la palabra nos enseñe de que nosotros seamos humildes, que seamos pacientes los unos con los otros y que nos demostremos ese amor. Ese debe ser nuestro comportamiento ahora, ¿sí? Toda aquella persona que ha sido llamado a la salvación, hermanos, de esta forma debe de vivir, como lo dice la palabra de Dios, en humildad, con paciencia los unos a los otros y sobre todo con mucho amor. Y eso, hermanos, es lo que hace diferente a nosotros los hijos de Dios, que el amor sea reflejado en nosotros, ¿sí? Pero, hermanos, muchas veces tenemos ese problema, que no tenemos paciencia con nosotros, hermanos. No nos soportamos unos a otros. Hay contiendas en las iglesias, ¿sí? El amor no se refleja en nosotros. Ahí está el problema, hermanos. ¿Pero por qué, hermanos? Porque usted y yo no nos sometemos a la palabra de Dios. No nos sometemos y nos obedecemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios constantemente nos dice, hermanos, que nos soportemos, que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros. Y eso, hermanos, nos sirve para que usted y yo nos mantengamos firmes en este camino que ahora estamos caminando, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, hermanos, este es el comportamiento, esta es la forma de vivir dignamente en el Evangelio, ¿sí? Ahora, hermanos, usted y yo somos diferentes. Dios nos ha sacado de ese mundo perdido. Ahora tenemos vida verdaderamente en Cristo Jesús. Amén. Antes creíamos que nosotros vivíamos una vida feliz. ¿Por qué? Porque los placeres del mundo nos engañaban. Cualquier cosa nosotros pensábamos que éramos felices, porque quizás logramos obtener una casa, podíamos comprar lo que nosotros queríamos, hermanos, o porque nos podíamos divertir en cualquier cosa, nos íbamos a pasear con la familia, eso nos hacía felices a nosotros, ¿sí? Pero eso era un engaño del mundo, hermanos, porque la felicidad no se encuentra en esas cosas, no se encuentra en lo material, no se encuentra en los placeres de ese mundo. La verdadera felicidad, hermano, se encuentra en vivir para Dios. Amén. Se encuentra en servir a Dios. ¿Sí? Se encuentra en que usted y yo, hermanos, nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí está la verdadera felicidad para nosotros, hermanos. ¿Sí? Y si nosotros hemos entendido eso, hermanos, vamos a querer buscar siempre hacer las cosas de Dios. Vamos a querer siempre, hermanos, obedecer a lo que la palabra de Dios nos dice.
Si la palabra de Dios nos dice que nos comportemos con humildad, vamos a ser humildes. Si nos dice que seamos que nos comportemos con mansedumbre, hermanos, usted y yo también lo vamos a hacer. ¿Sí? La humildad para un cristiano es muy importante. ¿Sí? Que nos comportemos, hermanos, con mansedumbre también es muy importante. Que seamos amables con nuestros hermanos. Que los tratemos bien. Que seamos serviciales con ellos, hermanos. Eso es comportarnos con mansedumbre. ¿Sí? Pero ese es el problema, hermanos, porque como no hay amor en nuestro corazón para con nuestro prójimo, hermanos, nosotros no tratamos bien a los hermanos. Lo vemos indiferente todavía. Lo vemos indiferente, hermano, pero eso debe de cambiar ya. Eso ya debe de cambiar. Todo eso tiene que quedar en el pasado. Debemos de cambiar todo eso, hermanos, porque ahora la palabra de Dios nos dice que nos comportemos como es digno del Evangelio. En Tito, hermanos, en el capítulo 2, versículo 1 al 8 nos dice: pero tú, dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en fe, en el amor, en la paciencia. Y dice también que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, dice, a que sean prudentes, presentando de tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Y dice palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aleluya. Imagínense, hermanos, cuántas cualidades, cuántas conductas nos dice aquí que nosotros debemos de tener. Ahora, somos nuevas personas. Como hijos de Dios, hermanos, debemos de ser ejemplos para los demás. ¿Sí? Aquí no solo está hablando para los ministros, sino que también está hablando en general, hombres y mujeres. Debemos de comportarnos diferente, ¿sí? De acuerdo a la doctrina que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Muchas cosas, hermanos, que seamos sobrios, serios y prudentes, dice, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Si ve, hermano, el amor siempre prevalece en lo que es la consejería de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos aconseja en el amor, que usted y yo nos amemos unos con otros, que las mujeres ancianas, dice, que sean reverentes, dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y que sobre todo, hermano, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, ¿sí? Para las mujeres, hermanos, que están cansadas, deben de ser un ejemplo para las jóvenes, ¿sí? Deben de ser un ejemplo, enseñarles a ellas que amen a sus maridos, ¿sí? Que se sometan a sus maridos. Eso es lo que deben de enseñar y ser ejemplo las mujeres. Igualmente los hombres, los que están casados, también deben de ser ejemplo para los jóvenes, ¿sí? De que ciertamente tratar bien a las esposas, de amarlas, de quererlas, hermanos. Todo eso, hermanos, es un comportamiento que ahora usted y yo debemos de tener. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo se comporta diferente a nosotros. Sabemos que el mundo es lo contrario a nosotros. ¿Y qué de bueno tiene que nosotros sigamos haciendo lo mismo que hacíamos antes? No hay nada de bueno. Por ello la palabra de Dios nos dice ahora que nuestro comportamiento debe de ser diferente a lo que antes éramos, ¿sí? También, hermanos, la palabra de Dios nos hace un llamado a la firmeza. Nos dice: oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, ¿sí? Nos hace un llamado a la firmeza en un mismo espíritu, hermanos. La firmeza es, hermanos, que permanezcamos firmes, perseverar, persistir
quedar o estar en pie. Eso significa la palabra firmeza. En la iglesia, hermanos, se hace evidente cuando uno no anda firme. Cuando uno es constante, hermanos, de venir a congregarse, eso significa que hay firmeza. Pero tampoco no lo debemos de confundir, hermanos, de que una persona esté constante en la iglesia y no cambie. La firmeza, hermanos, se denota cuando hay cambios en la vida, cuando uno obedece a la palabra de Dios. Entonces eso sí es firmeza. Porque una persona puede venir, hermanos, constantemente a la iglesia, pero si no hay cambio en su vida, entonces no existe firmeza en él. La constancia significa verdaderamente firmeza. Pero en lo que es, como nosotros que somos hijos de Dios, que vengamos constante a la iglesia, significa también, hermanos, que nosotros debemos de cambiar. Y si vinimos a aprender algo aquí a la iglesia, nosotros lo debemos de poner en práctica en nuestra vida. Y debemos de ser ejemplo para los demás. Pero si venimos y no aprendemos nada, y en nuestra vida no se ve reflejado ningún cambio, hermanos, entonces nosotros necesitamos cambiar eso. Necesitamos cambiar todo eso. En 1 Corintios, hermanos, en el capítulo 1, versículos 10 y 11 nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Como le decía, hermanos, la palabra de Dios nos hace un llamado a la firmeza en un mismo espíritu, juntos, unánimes. ¿Sí? La iglesia, hermanos, es conformada de discípulos de Jesús. Todos somos hermanos y todos hacemos una sola iglesia. Todos en conjunto, hermanos. No debe de haber divisiones entre nosotros, no debe de haber contiendas entre nosotros, sino que, hermanos, todos debemos de estar juntos y firmes, ¿sí? Peleando esta batalla, hermanos. Tenemos que estar unidos siempre, hermanos, en amor, con un mismo sentir, con un mismo parecer, como dice la palabra de Dios. Pero, hermanos, siempre hay contiendas, siempre hay divisiones en las iglesias. Pero a eso nos ha llamado la palabra de Dios, a que nosotros combatamos eso, a que nos permanezcamos siempre firmes, ¿sí? Para seguir adelante juntos. Porque esto, hermanos, es en conjunto, no es individual, sino que vamos en conjunto como iglesia, ¿sí? Nosotros debemos de someternos a Jesucristo juntos como una iglesia, no en divisiones, sino que unánimes, como dice la palabra de Dios. Y ahí también, hermanos, en 2 Corintios, en el capítulo 13, versículo 11 nos dice: por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados, consolados de ser un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y el amor estará con vosotros. Aleluya. ¿Sí? Vivir en paz, hermanos, con un mismo sentir. Ese es el comportamiento de la iglesia. ¿Sí? Ya basta, hermanos, de sentir indiferencia con otros hermanos. Ya basta de verlo indiferente a los demás. Hermanos, ese amor tiene que estar en nuestro corazón. Dejemos ya el orgullo aparte, hermanos. Seamos humildes. Reconozcamos que si ahora somos hijos de Dios, hermanos, nuestro comportamiento debe de ser diferente. ¿Sí? Tratemos, hermanos, de encontrar ese amor que necesitamos para nuestro prójimo, para nuestro hermano en Cristo. Ya dejémoslo de ver indiferente. Si es cierto, hermanos, que podemos tener diferentes opiniones, si es cierto, hermanos, que podemos tener diferentes pensamientos, pero eso no debe ser obstáculo, hermanos, para no amarlo, para no quererlo, sino que, hermanos, ahora debemos de amarnos más unos a otros. Pero el problema es eso, hermanos, que muchas veces, hermanos, que vemos, todavía seguimos viendo a nuestro hermano indiferentemente. Y no debe de ser así.
debemos de amarlo. Pero el orgullo, hermano, que tenemos en el corazón aún no nos deja amar a nuestros hermanos. Ese orgullo nos debemos de despojar de ello. Debemos de dejar a un lado el orgullo y debemos, hermanos, humillarnos ante Dios para que Él cambie ese corazón orgulloso que tenemos, que no nos permite poder amar a las demás personas, ¿sí? Por ello, hermano, este es el llamado que nos hace la palabra de Dios, que juntos, hermanos, estemos firmes y sigamos adelante, ¿sí? Y otro, hermano, otro llamado que nos hace la palabra de Dios, nos hace el llamado a combatir juntos por la fe. Y dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto es muy importante, hermanos. Como le decía la palabra de Dios, que permanezcamos juntos como iglesia. Y esto es con un fin, con este fin, hermano, de que usted y yo debemos de combatir al enemigo. Sabemos, hermanos, que en las iglesias hay maestros falsos, ¿sí? Hoy en día, hermanos, hay iglesias que están llevando el mundo a las iglesias, ¿sí? Hay iglesias, hermanos, que celebran muchas cosas del mundo, que el día del amor, de la amistad, que celebran la Navidad, así como estos tiempos, que celebran aún el Halloween, y todo eso, hermano, es del mundo. Y a eso nos está llamando la palabra de Dios hoy en día, hermanos, que combatamos eso que no es de la iglesia. Porque eso no pertenece a la iglesia. Y usted juntos como iglesia debemos de combatir en eso para mantenernos firmes en la fe. Por eso dice, combatiendo unánimos por la fe del Evangelio. Sabemos, hermanos, que hay muchas personas, falsos maestros, que tienen otros intereses en la iglesia, que no trabajan para una salvación, sino que tienen, hermanos, otros intereses que puede ser por lo general es monetario. Eso es lo que les interesa a otras personas que supuestamente enseñan la palabra de Dios. Y a eso debemos de combatir usted y yo, contra esos falsos maestros. Señor. Por ello, hermanos, sabemos muy bien que aquí en esta iglesia no se nos enseña a practicar lo mismo que el mundo hace, ¿sí? Esta iglesia está en contra de todo eso. Y si un día viene a enseñarnos eso, entonces es ahí donde usted y yo debemos de actuar y decir, eso no lo podemos permitir, porque la palabra de Dios no nos dice que hagamos eso. Por ello, hermanos, es importante que atendamos a este llamado, a combatir, hermanos, juntos la fe. En 1 de Pedro, capítulo 3, 14, 16, nos dice, hermanos, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no nos amedrentéis por temor de ellos, sino os acostumbréis, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Nos dice que usted y yo debemos de estar preparados para hacer defensa de nuestra fe. Usted y yo, hermanos, debemos de estar siempre, en todo momento, preparados para toda aquella persona que quiera atacarnos, que quiera cambiar nuestro pensamiento, ¿sí? Nosotros debemos de hacer defensa de nuestra fe, ¿sí? Si alguien viene con un pensamiento diferente, hermano, nosotros le debemos de reprender y enseñarle la sana doctrina, ¿sí? Para eso hemos sido llamados, para que verdaderamente usted y yo demos a conocer esa sana doctrina que las Escrituras nos enseñan. Si alguien viene con un pensamiento diferente, nosotros no debemos de dejarlo que nos arrastre con ese mismo pensamiento, ¿sí? No nos debemos dejar engañar con otro pensamiento, con otra doctrina que no esté aquí escrita, hermano. Por ello, hermanos, usted y yo debemos de ser conocedores de la palabra de Dios. Debemos de ser conocedores de las escrituras del Evangelio, ¿sí?
porque debemos de hacer defensa en cualquier momento. Sabemos, hermanos, que puede en algún momento en nuestro trabajo o en cualquier otro lugar pueden atacarnos y decirnos muchas cosas, ¿sí? Porque por lo general, hermanos, mucha gente dice, si Dios es bueno, si Dios es grande en amor, ¿por qué permite tanta violencia? Dice mucha gente. Y comienza a atacarnos y a cuestionarnos de muchas cosas. Es ahí donde usted y yo debemos de estar preparados, hermanos, para responder ese tipo de preguntas y defender nuestra fe, porque son así las cosas, ¿sí? Ahí, hermanos, es muy importante, como le digo, juntos como iglesia debemos de combatir al enemigo, ¿sí? A este tipo de cosas. También, hermanos, en Judas, en versículos 3 y 4 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, como les decía, algunas iglesias que meten al mundo a las iglesias, hermanos, eso significa que ellos no están alabando a nuestro Señor Jesucristo, sino que están alabando al enemigo. Por ello, hermano, es ahí donde las iglesias muchas veces el ministro es bien libertinaje, permite ese tipo de cosas porque los intereses son diferentes, ¿sí? Pero usted y yo no debemos de dejar permitir eso, porque el único que debe de ser alabado, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. El único que debe de ser adorado es nuestro Señor Jesucristo. El único nombre que debe ser exaltado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos de exaltar en las iglesias, hermanos. No debemos de estar celebrando otras cosas. Sí hay celebraciones que la iglesia debe de hacer, pero esas están escritas aquí en la Biblia. Y otra celebración que no esté escrita en la Biblia, hermanos, no lo debemos de hacer. Por ello, usted y yo no celebramos la Navidad. Por ello, hermanos, muchas veces hay cristianos que dicen llamarse cristianos, pero todavía se dejan llevar por estas corrientes del mundo, ¿sí? Todavía, como nos decían en la vigilia, hay cristianos que todavía ponen arbolitos en sus casas, o ponen lucecitas en sus casas. Pero todo eso es del mundo, hermanos. Es cierto que bien antes lo hacíamos, pero ahora ya no podemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha enseñado que eso ya no pertenece a nosotros. Esa es práctica del mundo. Usted y yo ya no debemos de practicar eso. Lo que debemos de practicar ahora nosotros, hermanos, es predicar la palabra de Dios, enseñar el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que usted y yo debemos de estar practicando, hermano. Porque a eso hemos sido llamados ahora. Predicar el evangelio, dar esa enseñanza que aquí está escrita, ¿sí? Por lo tanto, hermano, si aún todavía tenemos esos deseos de hacer las cosas del mundo, hermano, reprendámoslo en el nombre del Señor. No permitamos, hermanos, que el enemigo nos lleve al mundo, ¿sí? El mundo siempre nos va a poner cosas bonitas, cosas hermosas, nos va a llamar la atención, ¿sí? Pero usted y yo, hermanos, debemos de estar preparados para eso. No nos dejemos tentar por el enemigo, hermanos. Por ello es muy importante, hermanos, que tengamos una comunicación íntima con el Señor. Que seamos constantes en la iglesia, que estemos constantemente aprendiendo de la palabra de Dios. Solo así, hermanos, vamos a poder seguir adelante. Y como nos dice la palabra de Dios, hermanos, somos una iglesia. Y Jesucristo va a venir por una iglesia unida, no por una iglesia dividida, no por una iglesia que tenga, hermanos, problemas y caigan contiendas, sino que va a venir por una sola iglesia. Por ello es importante que usted y yo, hermanos, aprendamos a vivir juntos, en armonía, en amor, ¿sí? Humildes y con mansedumbre, como decía la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que siempre estemos reflexionando, hermanos,
¿Cómo nos estamos comportando? Si verdaderamente hemos cambiado nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, debe de cambiar, hermanos. Ya basta de seguir siendo la misma persona como éramos antes. Despojémonos de una vez por todas de ese viejo hombre, hermanos. Ahora somos hijos de Dios. Somos personas mejores ahora. Porque ser un hijo de Dios, hermanos, no es cualquier cosa. Es un privilegio, hermanos, ser un hijo de Dios. Y comportémonos, hermanos, como ahora somos. Así que, hermanos, la reflexión siempre está, hermanos, de que usted y yo siempre tengamos en nuestro pensamiento que ahora somos nuevas personas, somos hijos de Dios. No pertenecemos al mundo, sino que ahora le pertenecemos a Cristo. Y si le pertenecemos a Cristo, hermanos, comportémonos como Él nos ha enseñado. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios. Bendito Dios, gracias, Padre Santo.